Hola, buenos días. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. Ok. Tuvieron las ayudantías, ¿no es cierto? Martes y miércoles. tuvimos una ayudantía ayer y la otra va a ser hoy día, Ah, la otra miércoles, tienen hoy jueves. día. Ya, perfecto. Oye, bueno, yo esta sesión la tengo que hacer más corta, tuve temas que atender. Entonces me gustaría centrarme justamente en lo que es PLC. Entonces me gustaría primero partir, no hay materia nueva que hacer, sino que más que consultarle si tienen alguna duda, si quedaron claros o qué le está faltando. De la ayudantía de ayer, ¿tuvieron duda Con respecto a anotación, profe. con respecto a qué? Anotación. ¿Notación? Sí, Camilo tenía una anotación un tanto distinta a la suya, por ejemplo. Ah, puede ser. Mira, revisemos el ejercicio, ¿no es cierto?, que habíamos planteado en la sesión pasada. Muy bien. Déjame poner en silencio aquí el teléfono. Ok. Entonces, este es el ejercicio que habíamos visto la sesión pasada. ¿No es cierto? Ahí está el ciclo, a más a Profe, menos. Dígame. esto ya se está grabando. No, que sí, está grabando. Ah, ya. Igual faltan todavía 4 minutos o 3 para la hora que decía en el correo y solamente vemos 2 alumnos Déjame ver si hay más todavía. inscritos. Ya, perfecto. Esperemos entonces 4 minutos antes de partir. Ah, sí, ahí viene llegando gente. Mm. Buenos días, Robin. Voy de todas maneras a revisar. Profe, Dígame. al final no se contestó a lo que se debía enviar, como lo vamos a corregir hoy. O El sea, hoy ejercicio, día voy a entregar la corrección y los que me entregaron el archivo los voy a revisar, ¿no es cierto? Y si están correctos, les voy a dar los puntos que habíamos, el bono que habíamos comentado. perfecto, gracias. ¿Hay alguien más esperando? A ver. No, no hay nadie más en línea. Ok, vamos a esperar que lleguen las 9 y partimos con la sesión. ¿Me escuchan bien? Lo que pasa es que no estoy en el lugar que habitualmente me conecto, entonces, Se escucha bien y claro. gracias.
Ya son las 9. Comencemos entonces. Como les dije, ¿no es cierto? Esta sesión no pudo ser completa por temas que tuve que atender. Entonces, si bien queda un poco de materia que pasar con respecto a justamente al tema de control, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y lo que vamos a hacer ahora es prepararnos para el control y posteriormente para el certamen en lo que son ejercicios de PLC. Los ejercicios de PLC básicamente se trata de poder identificar, ¿no es cierto?, un ciclo, poder hacer caso a condiciones que nos presenten y en función de ese ciclo y esas condiciones realizar la programación con el idioma ladder para un PLC. ¿Okay? ¿Qué es lo que es un PLC? Es una CPU, es un mini computador, ¿no es cierto?, dedicado para tareas de automatización y es el que le va a entregar las señales a los solenoides de cada una de las válvulas que estén dentro del circuito. ¿Ok? Este ejercicio en particular que vamos a revisar, ¿no es cierto?, y que quiero que ustedes me empiecen a preguntar sus dudas, ¿no es cierto?, consiste en que yo les doy el ciclo y les doy las condiciones. En otro tipo de ejercicio, yo puedo hacer un texto, y del texto, más un esquema, hay que deducir el ciclo y deducir las condiciones. ¿Ok? Son las dos situaciones que se pueden dar. Entonces, me decían los que habían estado en la ayudantía de ayer, que había una cierta diferencia en notación con respecto a lo que habíamos hecho nosotros. Entonces, quiero que hagamos este ejercicio y en función de este ejercicio vamos resolviendo. Ojo, la notación, cualquier tipo de notación que permita entender el ciclo es válida. Entonces, las que hace Camilo también son válidas como notación. ¿Okay? En este caso, tenemos un ciclo, ¿no es cierto? A más, a menos, a más. Y ya sabemos que cuando hay estas situaciones que se repiten, ¿no es cierto?, movimientos, y antes estos mismos ciclos los diseñábamos en formato con paso a paso o con sistema cascada, era uno de los puntos de complicación el hecho de repetición de movimientos, porque eso podía significar en algún momento señales encontradas. Después tenemos un B+ y un B+'. Entonces vamos con la notación. ¿Qué significa el B+'? Significa que llegó este cilindro a un punto intermedio, ¿no? Activó un fin de carrera que estaba a mitad de camino y después sí. Y después sigue, pero con condiciones diferentes. Por eso un B+'. ¿Ok? Y con C+. ¿Qué significa que entre paréntesis? Que ocurre al mismo tiempo el B+' y el C+. Después B-, C-, después B-, C0. ¿Qué significa C0? Significa que C es un motor y que se detiene. Perfecto. Y después ocurre A-. Después de entregarnos este ciclo, que en este ejercicio yo se lo estoy dando, pero tengan claro ustedes que en los ejercicios que hemos hecho anteriormente, ¿no es cierto?, yo les ponía un texto y del texto había que deducir cuál era el ciclo de movimiento. Las condiciones que se plantean. A más se mantiene extendido por 5 segundos la primera vez. B+ tiene dos velocidades, que se entiende del B+ y el B+'. C+ se ejecuta al activarse B2 hasta B1. ¿Ok? O sea, B tiene justamente un sensor intermedio que es B2 y de la segunda parte se ejecuta C+. C- se ejecuta al activarse B1 hasta B2. ¿Ok? El C- entonces enciende cuando B1, ¿no es cierto?, cuando vuelve de B1 hasta B2. C se detiene al activarse B2 y el ciclo se repite 5 veces. Veamos entonces el equipo o el esquema que nos entregaron. Este es el esquema que nos entregaron. Tenemos entonces solenoide 1, solenoide 2, comandando la salida y el retroceso del cilindro A. Tenemos solenoide 3 y solenoide 4, comandando la salida y el retroceso del vástago del cilindro B. Y además tenemos un S5 que controla la velocidad. ¿Quién me puede explicar qué pasa cuando se conecta S5?
Robin, ¿me puedes explicar tú? Sí, obvio. Es un regulador de caudal dirigido por una válvula S5. Entonces, cuando se activa, la velocidad baja es entre B2 y B1, ¿sí? Perfecto, perfecto, está bien. Y tenemos, ¿no es cierto? Las válvulas, fíjate que tenemos válvulas biestables, ¿no es cierto? Del tipo 4-3 para los tres elementos de control. Y la última válvula 4-3, ¿no es cierto? Tiene un control, ¿no es cierto? S4 a S7, o sea, tiene solenoide S6 y S7 que controlan el giro del motor, ¿no es cierto? Ya sea el avance, la detención o el retroceso del motor C. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta acá con respecto a esto? Sí, yo quizás el dibujo no lo alcanzo a ver bien porque está chico, pero la, la solenoide de la izquierda, de la válvula que está más a la derecha, la del motor, ¿dice S6 o dice S4? No, es S6. Son Ah, ya. S1, S2, el cilindro A, S3, S4, el cilindro E, S5, el control de velocidad del cilindro E, S6 y S7 para el cilindro C. Sí, voy a preocuparme la próxima, ¿no es cierto?, de habilitar mejores imágenes en este caso. Entonces vamos a ver qué es lo primero que habría que hacer. Yo sé que algunos de ustedes ya hicieron la tarea y ya la entregaron, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que habría que hacer es definir la secuencia, ponerla en sentido vertical y al lado de la secuencia vamos a ir poniendo los fines de carreras y las condiciones que actúan, ¿no es cierto? Entonces, revisemos qué es lo que tenemos. Primero anotamos la secuencia en sentido vertical. Se ve el mouse ahí, ¿no es cierto? No, voy a tratar de habilitar el puntero. Deme un segundo. Yo sé que aquí tengo un puntero. Aquí está. Ahí está. Entonces, lo primero que hace, se copia, ¿no es cierto?, este secuencia en sentido vertical y se coloca la condición de puesta en marcha con n menor o igual a 5, se repite el ciclo completo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿No es cierto? Ok, A más actúa sobre A1 y con un tiempo de 5 segundos se ejecuta A menos. A menos activa a 0, lo que vuelve a ejecutar A más. A más activa a 1 y en el momento de A1 sucede B más. B más hasta B2 y se activa B más prima, la segunda velocidad, y C más hasta que llegan a B1. En el minuto que llegan a B1 produce B menos y C menos hasta que activa B2. En el minuto que se activa B2, B menos continúa. Fíjese que no es con otra velocidad, es la misma velocidad. No nos dijeron en ningún momento algo, entonces seguimos con la misma velocidad de retroceso. Y se activa C0, o sea, se detiene el motor. B0 actúa sobre A menos llega a A0 y al llegar a A0 ocurre un ciclo más completo. Las cosas que hay que darse cuenta en estos temas, primero son qué tipo de centro tenemos en cada uno de los circuitos, ¿no es cierto? Aquí nos estamos dando cuenta que son válvulas biestables, por lo tanto, en el minuto que yo dejo de conectar S1, ¿qué pasa con el cilindro? Yo tengo activo S1, pero en algún momento desconecto S1. ¿Qué pasa con este cilindro? ¿Se mantiene? ¿Qué significa se mantiene? ¿Sigue avanzando? No, se queda mantiene en pegado. posición, no sale el fluido adentro. Se detiene, ¿no es cierto? Se detiene el cilindro, no sigue avanzando el vástago. Perfecto, ¿ok? En este caso es lo mismo. Por lo tanto, para que siga avanzando el cilindro, tenemos que mantener activado S1. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Alguna Sí, duda? profesor.
¿sí? Lo mismo acá. Vemos que el motor tiene una conexión, un centro en J, donde el flujo del motor está conectado a tanque cuando estamos en posición de reposo. ¿Qué significa físicamente eso? Que el motor esté conectado a tanque cuando estamos en reposo, cuando no está ni S4, ni S6, ni S7 activo. Físicamente, ¿qué implica en el circuito? ¿El motor sigue girando? No, se mantiene en No. el lugar donde se detuvo. Perfecto, se mantiene en el lugar. Pero tengan claro que al estar conectado a tanque, ¿qué pasa con el eje de ese motor? ¿Lo puedo manipular manualmente? No, porque tiene también presión a ambos lados. No, pues no tiene presión a ambos lados. Queda conectado a tanque. Acá, Bueno, queda la presión del tanque. Pero entonces sí se... efectivamente, queda a la presión del tanque. Pero básicamente, si está sometido a un esfuerzo externo, pudiera girar el eje del motor. ¿Ok? Entonces, son ojos que hay que tener con los centros. Para este ejercicio, ese efecto no influye. Lo que sí hay que tener en claro, ¿no es cierto?, qué va a pasar con los cilindros A, B y C cuando quiero que se detengan o cuando quiero que sigan avanzando. ¿Ok? Vamos entonces. Lo primero entonces, definir la secuencia, conectarla en sentido vertical con la puesta en marcha y anotar los fines de carrera. ¿Cuál es el segundo paso que tocaba? hacer el diagrama de estados. El diagrama de estados, ¿no es cierto? Ojo, voy a tomar un poco de agua, que en el diagrama de estados existe un estado que no está anotado aquí en la secuencia. ¿Qué estado es? El contor No escuché, disculpe. es el contor como n+1 al fin. Ok, uno es el contador, ¿no es cierto? ¿Y qué otro estado no existe? ¿No está anotado acá? El del equipo apagado antes Ujú. de, antes de El trabajar. equipo, lo que llamamos nosotros el estado cero, que es el equipo antes de que se apriete, se presione la puesta en marcha. ¿Estamos claros, no es cierto? Vamos entonces. Tenemos primero el estado, olvidémonos de esto que está acá, pero partimos con el estado cero. Recordemos, ¿qué se anota entre estados en este diagrama de estados? ¿Qué es lo que va anotado aquí? Entre el estado 1 y el estado 2, entre el estado 2 y el estado 3, entre el estado 0 y el estado 1. ¿Qué va anotado aquí? La señal que tiene que ocurrir para que cambie de estado. Perfecto. Y se dan cuenta que esas son señales externas, señales de entrada. Es un sensor, es un botón, es un temporizador, ¿ok? Esas son las señales de entrada al circuito que provocan cambios. ¿Y qué se anota al lado de cada estado? ¿Me esperan un segundo? La, ¿Me esperan un segundo? Chicos, ¿me esperan un segundo? Vuelvo al tiro.
Ok, ¿me escuchan correctamente? Sí. Sí, ya, me tuve que mover del lugar donde estaba. Ok, estamos claros entonces. ¿Qué se anotan al lado de los estados? Entre medio anotamos, ya entendimos que se anotaban, ¿no es cierto?, las señales de entrada, que eran las que provocaban los cambios en los estados. ¿Y qué se anotan al costado de los estados? Las solenoides que tienen que estar activas durante ese estado. Que tienen que activarse para provocar, ¿no es cierto?, los movimientos de los elementos de trabajo. Ok, entonces empezamos. E0, E1, E2, empezamos a describirlo, ¿no es cierto?, los estados, donde claramente nos damos cuenta que entre los estados E1 a E8 siempre ocurre alguna acción en algún elemento de trabajo. Y el estado de 9 es, como decía Robin, me parece, ¿no es cierto?, se activa el contador. Por lo tanto, el estado 0, que es el estado de equipo detenido, y el estado 9, son dos estados que agregamos nosotros a nuestro circuito para provocar, ¿no es cierto?, lo que es la situación de equipo detenido o detención de equipo y la situación de contador. ¿Ok? Estamos entonces entre 0 y 1 para pasar del equipo detenido al equipo activo, puesta en marcha. Y empezamos a ver que justamente entre los estados se anotan las activaciones de los fines de carrera, botoneras, temporizadores. Y si ustedes se fijan acá, son exactamente los mismos que hemos puesto acá. A1, 5 segundos, A2, A1, B2, A1, 5 segundos, A0, A1, B2. Tenemos A0 ahí porque recuerden que es la señal para que salga del estado 2 al estado 3, ¿no es cierto? Tiene que ser A0. Ahí tenemos A1, A0, A1, B2, que son exactamente los mismos que tenemos acá. ¿Estamos claros en eso? El último estado, entonces, es el A0, que viene a estar representado con este. Y acá tenemos claro de que cuando termina el A0, esta flecha o este paso a la 1 tiene que cumplir la condición de este contador. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que una vez que se ejecute A0, viene el contador. Se ejecuta el contador. ¿Ok? ¿Y el contador hacia dónde nos devuelve? Bueno, como dijimos que tiene que repetirse 5 oportunidades, cuando n sea menor o igual a 5, el contador es menor o igual a 5, vuelve a ejecutarse. Y cuando el contador sea mayor que 5, se detiene el equipo. ¿Por qué mayor que 5? Porque recordemos que vamos a pasar el primer circuito, el segundo, tercero. Cuando pase el quinto, el contador va a sumar 1, va a llegar a 6. Por lo tanto, se va a cumplir esta condición. No se cumple esta y el equipo se detiene. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Tienen alguna duda hasta este punto? Profe, yo tenía una duda Dígame. respecto al S1 que no lo dejan después como activado. Eso tiene sentido porque el centro que tiene es cerrado, ¿no? Veamos. Fíjate que el S1, ¿desde cuándo a cuándo se activa? El S1, que es el A+, se activa hasta que llega al A0. Por lo Sí. tanto, ¿te fijas? Que en el minuto, ¿no es cierto?, que llega a 0, se desactiva el solenoide 1. ¿Ok? Más que con el centro, el A, los fines de carrera A, tienen que ver con el tipo de ejercicio que estamos pidiendo. Veamos el caso B. En el caso B tenemos dos movimientos. Tenemos B desde B0 hasta B2 y desde B2 hasta B1, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, cuando se ejecuta S3 hasta B2, sigue activo. ¿Te fijas? Y después, cuando llegó B2, sigue activo S3, porque necesitaba llegar hasta B1. ¿Ok? Es en ese caso que se repite.
Aquí este no se repite porque ya terminó su carrera. ¿Me entiendes o no? Sí, sí. Cuando ya termine la carrera no es necesario mantener No, activado no es el... necesario mantenerlo activo. Ojo, puede haber condiciones, efectivamente, que a ti te digan, ¿no es cierto?, de que tú tienes un centro abierto acá y tú quieres que esto se mantenga con presión. Ok, ahí lo dejas activado. ¿Me entiendes? Ah, ya. ¿Estamos claros hasta este punto? ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos visto acá y lo que hemos visto del ayudante? ¿La anotación es la misma o estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Estamos todos ok? Parece que sí. Vamos entonces, ¿qué toca ahora después que se hace el diagrama de estados? El diagrama de estados y salidas por el ladder. ¿No es cierto? Hacemos lo que es la relación entre los estados y las salidas. Fíjense que cuando programamos en PLC, en el sistema ladder, programamos a través de los estados, no conectamos directamente las entradas con las salidas. Tenemos un estado intermedio, un punto intermedio que son los estados, que nos dan la libertad de poder ser flexibles en la programación. ¿Ok? ¿Y qué significa conectar los estados? ¿Cómo se hacía eso de conectar los estados con las salidas? ¿Qué hacíamos? Bueno, en ladder dibujábamos dos líneas verticales, ¿cierto? Por la derecha poníamos las salidas, por ejemplo, S1 ¿Qué son las primero, salidas? son las señales de salida, son básicamente las solenoides. Los solenoides. ¿Ok? Poníamos las señales de salida. ¿Y qué características tenían las señales de salida? Se anotaban con paréntesis redondo, ¿no es cierto? Sí. ¿Ok? Sí, ahí, la ayudantía lo hacía en un círculo ahí, pero... Ah, ok, sí. También, efectivamente, también están con un círculo. Van a verlo también. Paréntesis redondo, círculo es la señal de salida. Perfecto. Ya. Bueno, y eso Veamos se pone entonces. al lado derecho. Perfecto. ¿Y al lado izquierdo? Se ponen en paralelo todos los estados que lleguen a esa salida. Perfecto. Veamos entonces. Ahí tenemos. A mano izquierda anotamos los estados, de S1 hasta S7. Ojo, fíjense que no están todos los estados representados acá. ¿Por qué? ¿Por qué no están todos los estados identificados ahí? ¿Qué estados faltan ahí? El 0 y el 9. ¿Y por qué no están anotados ahí? Porque no tienen una relación directa con algún solenoide. Bien, efectivamente, el estado 0 y el estado 9, los dijimos, son estados que nosotros introdujimos en el diagrama de estado para señalizar el equipo detenido y para señalizar el contador. Entonces, son estados que no están relacionados con solenoides o con movimientos directos de los elementos de trabajo, sino que están directamente, están relacionados con elementos contadores o elementos de detención del equipo. Lo vamos a ver después. Y decimos entonces, empezamos a ver S1, ok, S1 se activa con el estado 1 y el estado 3. Y la pregunta es, ¿se activa y o en una función O? En O. O, ¿por qué? Porque tanto E1 o E3 activan a S1, ¿ok? E2 o S8 o E8 activan a S2. Y lo vamos notando. S1 activado por E1 o E3. S2, E2, E8, S3, S4, S5, S6, S7. Y aquí, chicos, no es nada más que mirar el diagrama de estados y en el diagrama de estados representar esta situación.
el estado con el solenoide, el estado con el solenoide, el estado con el solenoide, lo único que en vez de estar poniendo en orden los estados, colocamos en orden los solenoides. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, profe. Tampoco en la ayudancia hemos visto si había en serie como un I en el diagrama de salida, pero no es posible al final, sí. Claro, lo que pasa es que si tú te fijas, estoy tratando de imaginarme en qué sentido un estado pudiera ser activar un I. Lo que tú estás diciendo es que tienen que estar dos estados activos para activar o para enviar la señal. ¿Cuál es la gracia de tener estados separados? ¿Quién estaba preguntando? ¿Robin? Sí. ¿Cuál es la gracia de tener estados separados, Robin? ¿Cuál es la ventaja? De, cuando es un O. No, no es cuando es un no. Estamos diseñando el diagrama de estado. ¿Cuál es Ah, la sí, sí, ventaja de definir queremos. estados separados en cada movimiento? Con diferentes números. ¿Por qué crees tú que se hace eso? ¿Cuál es el gran problema cuando uno empieza a diseñar circuitos? Que hay contra de orden, como que uno Señales apoya. encontradas, efectivamente. La gracia de los estados es que me activa solenoides por separado. Fíjese, aunque sea el mismo solenoide, S1, S1, es un estado 1 y un estado 3, porque la máquina está en un estado diferente. La gracia de que sea así es que no vamos a tener señales encontradas. Por lo tanto, si yo pusiera acá dos estados en serie con una condición I, estaría provocando o estaría facilitando las señales encontradas. Por eso, en este diagrama de estados y salidas, no vamos a encontrar condiciones I, vamos a encontrar solo condiciones O. ¿Ok? Ok, sí, gracias. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Estamos? Seguimos adelante. ¿Cuál es el paso que sigue adelante? Don Ian, ¿qué hacemos Sí, después que diseñamos el diagrama de estado y salidas? Después había que hacer el diagrama al cual se mostraba cada uno de los estados. ¿Pero con qué? Porque ya hicimos Con estados con las... entradas. Bien. Uno se llama diagrama de salidas y el otro se llama diagrama de entradas, ¿no es cierto? Relaciona estado con la salida y estado con la entrada. ¿Y cómo lo hacemos ese, Ian? Hay que ir paso por paso. Ok, se dibujan las dos líneas verticales. ¿Y qué se anota Sí, al lado izquierdo? el estado cero. Por ejemplo, hay que partir por el cero El y en estado el de lado derecho, partida. Y al lado derecho se anota el estado siguiente. el estado siguiente, pero además anotábamos qué cosa con el estado actual. El reseteo del estado Bien, el reseteo del estado actual. actual. Y entre medio, este lado izquierdo y lado derecho, ¿qué se anotan? Las acciones, los fines de Entonces, carrera. si ustedes se fijan, esto es exactamente esto mismo, pero anotando estas condiciones que están entre estados. En vez de ponerlo en sentido vertical, vamos a poner estado 1 y estado 2 en sentido horizontal y entre medios vamos a colocar estas condiciones. En el fondo, programar PLC significa hacer el diagrama de estado y una vez hecho el diagrama de estado, copiar esas condiciones para los diagramas de salida y para los diagramas de entrada. ¿Ok? Es una regla mnemotécnica, o sea, casi no hay que pensar. Está claro que hay condiciones básicas. Hay que entender muy bien el ciclo, hay que entender muy bien las condiciones y en función de entender ciclo y condiciones, hay que hacer un buen diagrama de estados. Si el diagrama de estados está malo, el diagrama de salida y el diagrama de entrada va a estar malo. ¿Me entienden o no? Veamos cómo quedaría el diagrama de entrada entonces. Y aquí tenemos
a mano izquierda y a mano derecha. A mano izquierda colocamos los estados 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 9 ya sabemos por qué lo colocamos doble. Y a mano derecha colocamos estado 1, que es el estado siguiente, se setea y se resetea el estado 0. Y así se copia. Se setea el siguiente, se resetea el anterior. Se setea el siguiente, se resetea el anterior. Eso lo pueden copiar directamente. Y entre medio colocamos las condiciones. ¿Ok? Por lo tanto, del estado 0 al estado 1, la puesta en marcha. Del estado 1 al estado 2, a 1 y el timer. Del estado 2 al estado 3, a 0. Vamos revisando. Entre el estado 0 y el estado 1, puesta en marcha. Entre el estado 1 y el estado 2, a 1 y el contador. Entre el estado 2 y el estado 3, a 0. Y así sucesivamente. Con dos elementos o dos cuidados especiales. La partida que siempre sea con el estado 0 negado. ¿Ok? Y al final tenemos la condición del contador, donde el contador, su salida Q, cuando esté activa, nos va a llevar a E0. ¿Qué significa que el contador tiene su salida Q activa? Significa que superamos el 5. Y si superamos el 5, según nuestro diagrama de estado, nos tenemos que ir al estado 0. Aquí está. Cuando el contador activa su señal, activa la salida Q, o sea, se superó el 5, nos vamos, porque ahí está seteado el 5, ojo, ¿ah? Nos vamos al estado 0. ¿Y cuando se resetea el contador? Justamente cuando se activa el estado 0. Cuando se activa el estado 0 se provoca el reset del contador, que del contador el valor en que estaba vuelve a 0. ¿Y cómo hacemos entonces para devolverlo al estado 1? Bueno, bajo cualquier condición que no sea con el n mayor que 5, tenemos que devolvernos al estado 1. Por lo tanto, en estos contadores, la salida Q va a estar cerrada, va a estar apagada cuando el contador está menor o igual a 5. Por lo tanto, aprovechamos la negación de esa señal, o sea, la activamos, para que en cada condición que la salida del contador esté apagada, nos devolvemos a 1 y reseteamos en 9. ¿Alguna duda con respecto a esto? Ojo, este segmento inicial y este segmento final es prácticamente copiarlo cada vez que tengamos un contador al final del circuito. ¿Qué duda había con respecto a lo que hizo el ayudante ayer? ¿Alguna Profe, diferencia? algo muy inocuo con respecto a los contadores. Si nos vamos al diagrama anterior, por favor. O al diagrama de Uno estado, más. ¿crees? El diagrama de estado, por favor. Ahí. Sí. Que hice la pregunta ayer, pero como no quedó muy claro. El contador como que me supone que en realidad va a ser 6 movimientos. ¿En qué inicia el contador? ¿En 0 o en 1? Porque el tema de la programación es como distinto. El contador inicia en 0. Por lo tanto, la primera pasada el contador queda en 1. La segunda pasada el contador queda en 2. La tercera pasada el contador así, hasta que la quinta pasada que la necesito, el contador queda en... Ah, tiene razón. Espérate. Es en la quinta pasada, si es 0, la primera cambia a 1, la segunda, la quinta cambia a 5. Por lo tanto, sí, en este caso el contador inicia en 1. Tienes toda la razón. Porque inicia en 1, pasar al 2, 3, 4, 5. Contó la quinta pasada. Cuando pase al 6, se devuelve al 0. Efectivamente. Pero es un tema de programación entonces, no es que escoja el 1 o el 0 arbitrariamente. Es un tema de programación, efectivamente. Ya, muchas gracias. Ojo, fíjense que en algunos casos, esperen un segundo que se me cayó la presentación. En algunos casos, déjenme volver a iniciar la presentación.
en algunos casos, yo podría decidir que este contador, déjame poner el puntero láser. Okay. En algunos casos, ahí está, yo pudiera poner este contador no con un estado adicional, sino que básicamente en el minuto que ocurre, ¿no es cierto?, S2, cuento 1. ¿Ok? También pudiera ser, pero yo prefiero desde el principio poner el contador en un estado adicional para evitar confusiones. ¿Ok? Chicos, esto es el control. Esto es el ejercicio práctico del certamen. Básicamente es resolver un circuito con la programación PLC. Profe, recordé una duda que me salió en la ayudantía. Dígame. Bueno, era por el ejercicio de la ayudantía, que es distinto a este, porque aquí lo último que pasa es que el cilindro A vuelve Su a posición de cero, reposo. claro. Pero en la ayudantía, en el último movimiento, había simultáneamente dos cilindros que se guardaban. ¿Ok? Y ahí me nacía la duda, porque según el ayudante no era necesario poner los dos finales de carrera, simplemente se pone Sí. el último. A ver, Pero veamos, pensemos en qué es necesario y qué no es necesario, pensemos en el equipo que está detrás de esto. Ojo, aterricemos esto, recordemos que este es un esquema, un diagrama para manejar un equipo, una automatización, y esa automatización tiene un fin de hacer una tarea, de reducir un tiempo y de ser operados por persona. Entonces, siempre pensemos cuál es la condición de seguridad, siempre pensar en la seguridad. Para la seguridad de los trabajadores, ¿es necesario asegurar que ambos cilindros lleguen a su fin de carrera? Sí, se colocan los dos sensores. Si el equipo falla y llega uno y no el otro, ¿es preferible tener los dos para volver a cero? Sí, coloco los dos. Si en función del equipo digo, ¿sabes qué? Si llega a fallar el equipo, lo que me interesa es que este siempre llegue. Ok, ese coloco como mandatorio. ¿Me entiendes o no? Más que un decir si se puede, si no se puede, para el equipo tú pudieras poner solamente uno de los dos sensores. Pero nosotros sabemos que los equipos fallan, y cuando los equipos fallan, pueden producirse, además de defectos, de tensiones de los equipos, problemas de accidente. Entonces, siempre pensemos, ¿qué es más seguro para el operador? ¿Que los dos lleguen o basta que uno de los dos llegue? Y en función de eso lo definimos. ¿Me entiendes? Sí, profe, me quedó clarísimo. ¿Ok? Entonces, Gracias. siempre hay que pensar en el... Espérenme un segundo. Siempre hay que pensar en la seguridad del equipo que estamos operando. ¿Alguna duda, alguna consulta? Yo tengo una duda, profe. Dígame. No es algo tan fuerte en el tema del diagrama de accionamiento. El ayudante nos mencionó de que, por ejemplo, el A+, eso también se colocaba como en un circulito, y por el lado derecho, donde se ven todos los fines de carrera, se encerraban en un cuadradito. Acá dices tú en este esquema, en este diagrama de estados. No, el de accionamiento. El primero es ese mismo. Ah, este se encerraba en un círculo. Sí, y los fines de carrera como en un cuadradito. Sí, también es otro tipo de notación que existe, efectivamente. Ah, ya. Ojo, ustedes de aquí para adelante van a ver distintos tipos de notaciones. Lo que sí saben es que cuando les toque, porque yo les aseguro que estos van a salir de aquí y si no se mueven la neumática se les va a olvidar. Pero ustedes va a bastar que lean un libro, vean un video y se van a acordar inmediatamente, independiente del tipo de notación que exista. Lo que es interesante es que ustedes sepan cómo se trabaja esto, ¿ok?
Para el Profe. certamen va a ser aceptable la anotación que usó el ayudante, la que estamos mostrando aquí, cualquier anotación, siempre que se entienda el ejercicio, ¿ok? Por favor, en un ejercicio, cuando ustedes vayan a tomar una definición, anoten la suposición. Supongo esto, ¿ok? Pero no me dejen a mí decidir y qué trató de suponer para tomar esta decisión. Ustedes anoten las suposiciones. De ahí evaluaremos si las suposiciones son válidas o no son válidas. Pero por lo menos cuando ustedes anotan la suposición, dan una señal más clara de qué es lo que querían hacer. Profe, una consulta. Esto Dígame. tiene más relación sí, con la tarea, pero igual con PLC. ¿Qué elemento me sirve para hacer tratamientos de señales en un PLC? ¿A qué te refieres tratamiento de señales? Por ejemplo, voy a tener un sensor que me entrega un vector A, B, y voy a tener que pasarlo por una función para determinar cuánto va a ser el movimiento que tienen que tener los pistones. Cuando tú tienes sensores, ¿no es cierto? Un sensor de peso, un sensor llegaste a un peso y en función del peso tiene que activarse, ¿no es cierto?, algo, se anotan en un diagrama de esto como si fuera un fin de carrera. O sea, si yo aquí, por ejemplo, tuviera en alguno de estos estados alguna balanza que llega cuando se alcanza un peso, yo aquí lo que tendría que anotar, ¿no es cierto?, es un símbolo, una balanza que cuando alcanza cierta, tal como puse T igual 5 segundos, pongo, ¿no es cierto?, peso igual 3 kilos. Entonces, ese peso igual 3 kilos significa que es la condición para que pase al estado siguiente. ¿Ok? Sí, pero es que no me sirve ese pensamiento porque voy a tener un mapeo prácticamente. Y los solenoides van a permitir movimientos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Y qué condición va a ser la causante para que se produzcan los movimientos de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo? El mapeo va a encontrar un X, Y dentro del plano que dice, ¿sabes qué? Este es el punto óptimo de Pero ese X, análisis. Y está definido previamente. No, no está definido previamente. El sensor que está mapeando va a decir, ¿sabes qué? Estos son focos de temperatura. A ver, lo que se usa, mira, las situaciones que uno ve en robótica, por ejemplo, cuando tú quieres posicionar una pieza en la mejor ubicación, tú siempre tienes que comparar contra un patrón. Entonces, tú quieres ubicar una pieza en una mesa y lo que buscas es, ¿no es cierto?, el espacio vacío. Y cuando encuentra el sensor el espacio vacío, define que esa es la ubicación donde hay que colocarse. Pero sí tiene una condición de que cuando encuentre un espacio vacío, entonces, ¿tú sabes cuál es la condición para que ese vector sea definido como el óptimo? Estamos asumiendo que el sensor de mapeo nos va a decir cuál es el vector óptimo. Y tenemos el otro punto que va a ser el ¿Pero por punto qué es ubicado. óptimo? ¿Por qué es óptimo? ¿En base a qué es óptimo? Va a estar el punto de radiación máxima. O el área como Ok, radiación máxima. Que es una regionalidad. entonces, cuando tu sensor de radiación va a ser el que va a dar la señal acá. Cuando radiación sea máxima, se detiene y produce el paso siguiente. Tú tienes Ya. que darle, eso sí, algún tiempo para que encuentre la radiación máxima, porque si no, el equipo se puede tomar el tiempo infinito. Entonces tú dices, en un rango de 15 segundos, él busca la radiación máxima y en el minuto que encuentra la radiación máxima, genera el paso siguiente. Por lo tanto, tu condición para pasar al estado siguiente es radiación máxima o el sensor de radiación máximo. Perfecto. Pero siempre hay una Ya. condición que fija Ok. cuál es el punto óptimo, ¿me entiendes o no? Sigue pegado. ¿Me escuchan? Ahora sí. Siempre hay una Siempre hay una condición. condición que define cuál es la condición óptima. Y esa condición está previamente definida, ¿te fijas? El programa tiene que saber la condición que va a hacer que él pase al estado siguiente. Ya sea un peso, un tiempo, una radiación. ¿Te fijáis? Perfecto. Gracias, profe. Chicos, que tengan una buena tarde. Nos vemos el próximo martes con el control. Chao, profe. Chao, profe. Que esté muy Chao, bien, profe, ¿ah? muchas gracias. Una última cosa. Sí. No sé si puedes subir algunos controles antiguos al aula.
Ok, voy a subir algunos controles antiguos. Perfecto. Con respecto a la hidráulica también, por favor. Ni un problema. Muchas gracias, profesor. Que Que esté estés bien. muy bien, ¿ah? Adiós.